Muy buenas tardes, le estaremos presentando nuestro proyecto de Radiant Time Series Archer 2001 y este grupo está compuesto de Bien Molina Alfaro y Gabriel Rodríguez. El sistema radiante utiliza una superficie con temperatura controlada, que por ejemplo el techo, el piso o una pared, para enfriar o calentar el espacio. Últimamente los sistemas de radiantes son cada vez más utilizados para su potencial de ahorro energético con mejor confort térmico, como también el ahorro de espacio y otras cosas más. Los estudios han demostrado que el sistema radiante ahorra hasta un 50% del consumo de energía del sistema HVAC del edificio. Y además, los problemas de corrientes de aire podrán reducir debido al menor movimiento de aire frío alrededor de los ocupantes. Las investigaciones demostraron que los sistemas radiantes podrían proporcionar un confort térmico igual o mejor a comparación de los sistemas totalmente de aire. Además de eso, el terminal radiante elimina la mayor parte de la carga de la habitación. Se necesita un menor caudal de suministro de aire para eliminar la carga del baño y proporcionar aire fresco al espacio, lo que reduce el tamaño del conductor del aire y los accesorios relacionados. Para los main features tenemos tres. Como tal, el primero sería la temperatura del aire de la zona, que asume que es constante. Para la 2 se necesitan factores de respuesta periódicos para encontrar los flujos de calor por conducción de las paredes. Esos mismos factores de la respuesta se usan para un solo pulso que se componen de 24 factores para una entrada periódica constante y se pueden utilizar por un programa informático en un CD-ROM para generar estos factores para cualquier pared multicapa. Para el tercero, que eso se debe a generar series de tiempo radiante que constan de 24 factores de tiempo radiante para convertir la porción radiactiva de las ganancias de calor en cargas de enfriamiento. Eso hace que para generar estos factores se debe utilizar un programa informativo para el método de equilibrio térmico o una base de datos para factores de ponderación. Bueno, aquí vamos a comenzar con los fundamentos. El método de serie temporal radiante, conocido como RTS, es un método simplificado para realizar cálculos de carga, de refrigeración de diseño que se derivan del método de equilibrio térmico. Reemplaza de manera efectiva todos los demás métodos simplificados sin equilibrio de calor, como el método de función de transferencia de TMF, mal conocido, el método de diferencia de temperatura de carga de refrigeración entre el factor de carga de refrigeración, que es CLTD sobre CLF, que son las abreviaciones, y el método de diferencia de temperatura total equivalente sobre mediación de tiempo. El método RST se desarrolló en respuesta al deseo de ofrecer un método que sea riguroso, pero que no te requiera cálculo iterativo, y que cuantifique la contribución de cada componente a la carga de enfriamiento total del área. Además de sable que el usuario pueda inspeccionar y compartir los coeficientes de los diferentes tipos de construcción y zona en una forma que ilustre su impacto relativo y el resultado. Estas características del método RTS facilitan la aplicación del juicio de ingeniería durante el proceso de cálculo de la carga de refrigeración. El método es adecuado para el diseño de los picos de cálculo de carga, pero no debe usarse para simulaciones anuales de energía debido a sus supuestos limitantes inherentes. El método RTS, aunque de concepto es simple, implica demasiados cálculos para ser utilizado prácticamente una simple hoja de cálculo computarizada. En cálculo de la radiación solar se transmitió la ganancia de calor solar a través de las ventajas a la temperatura sol-aire, infiltración de las áreas importantes que son diferentes en otros métodos, incluyen los cálculos de
la ganancia de calor conductora, la división de todas las ganancias de calor en proporciones radiantes y convectivas, y la convección de ganancias de calor radiante en cargas de enfriamiento. Vamos a ir con el próximo. Las cargas de enfriamiento del diseño se basan en la suposición de condiciones periódicas constantes. Por lo tanto, la ganancia de calor para una componente particular en una hora determinada es la misma que la de 24 horas antes, que se puede ver igual que la misma que la de 48 horas antes. Esta suposición es basada para derivación de RTS method al HB method, que sería el heat balance method. Podemos ver aquí la definición de RTS para sistema de aire completo. Para el sistema de aire completo se desarrolló el método RTS para aprovechar la naturaleza constante y periódica de los parámetros de entrada del procedimiento de carga de refrigeración del diseño. Como se muestra en el dibujo esquemático del proceso de convección, que lo veremos más adelante, de la carga de refrigeración, todas las ganancias de calor convectiva se convierten en cargas de refrigeración instantáneas, mientras que las ganancias de calor radiante, la serie de tiempo radiante es para una habitación particular de la respuesta dependiente del tiempo a la habitación de un solo pulso de energía radiante. Como mencionado antes, aquí podemos ver un diagrama que explica basado en lo que conlleva hacer los cálculos. Podemos ver todo lo que aplica, sería los solar gains, condition gains, internal gains, and filtration gains. Ahí se pueden ver que they split all the heat gains into a radiant and convection portions, que sería para aplicar el RTS radiant to radiant gains, el sum convective gains, para poder sacar el hourly cooling load, que se utiliza ese gráfico. Como podemos ver aquí, esto es una simple ilustración que explica muchos de los conceptos que hemos aprendido en esta clase. Podemos ver cómo el sol afecta y aquí podemos una explicación de todas las cosas que pueden afectar en cuestión de enfriamiento de un espacio, como todo lo que aplica para que tener que dar unos cálculos correctos y poder sacar las derivaciones correctas. Podemos ver que aplica el calor solar, que podemos ver que se aplica en la ventana ahí con la conducción en el vidrio, en la pared exterior, que podemos ver la temperatura exterior puede ser aplicada, en la calor que pues, va saliendo del techo, la partición de la pared del otro cuarto, todo el equipo electrónico que tengas en el cuarto, como pues computadoras, televisores, en esa ahí pues podemos ver que produce una computadora, como pues muchos tenemos en nuestras oficinas, porque eso puede notar que es una pequeña oficina. Puedes ver la condición de calor que va saliendo del piso, al igual que el del techo, dado a entender que pues esa área del suelo y del techo aplicando el sol, a menos que tenga si es un edificio tendrá otro cuarto arriba o una casa de dos pisos. También puedo ver que las luces que ponemos en nuestras casas también pueden afectar el enfriamiento de algo al voltaje o a la que utilice en la bombilla. Pero pues. Aquí pueden ver el proceso que se utiliza para calcular el Radiant Time Series. Como tal, son 8 que van en orden. Primero sería calcular las ganancias del calor interno por hora. Segundo sería calcular las ganancias de calor por conducción por hora para cada superficie utilizando el PRF. Para se calcular las ganancias horarias de calor solar transmitido y absorbido por un difuso a través de la superficie acristalada. Para el 4 se dividen todas las ganancias de calor en porción convectiva y radiativa. Para el 5 se determinan las ganancias de calor por infiltración por hora. Para la 6 se suma cada hora de porción convectiva de la ganancia de calor con la ganancia de calor de infiltración. Para la 7 se convierten las ganancias de calor radiante en cargas de enfriamiento por hora utilizando el RTF. Los RTF se operan sobre la porción de las ganancias de a calor radiante que se distribuyen y asumen por el piso. Los RTF son los difusos
Los RTF difusos operan sobre la otra porción de las ganancias de calor radiante que se distribuyen uniformemente en la superficie interior de la zona. Y para el último paso se suman las ganancias de calor por conversión de horarios resultando del paso 6 con la conversión de carga de enfriamiento por hora del paso 7. Y el resultado es la carga de enfriamiento por hora. Aquí pueden ver el diagrama que se utiliza para el Radiant Time Series Method, que pueden ver que lo primero es que se calculan las ganancias de calor de interno por hora y después va pasando para la calculación de las ganancias de calor por conducción por hora, y en cada proceso, en cada diagrama pueden ver que van los pasos siguientes hasta llegar al resultado que uno adquiere, que es el resultado de la carga de enfriamiento por hora, que así van viendo que cada proceso va llegando al resultado que nos buscamos. Aquí pueden ver el proceso como tal de los procedures para el Radiant Time Series Method, que la división de ganancia de calor en el Radiant Time Series simplifica el cálculo del intercambio de la radiación entre superficies interiores. El intercambio también de la radiación depende de la temperatura de la superficie y de la emisividad, por lo que en general se resuelve simultáneamente con la transferencia de calor por convección. Normalmente se aplica este procedimiento de iteración para resolver estos tipos de problemas, que la como tal el Radiant Time Series, se acopla estos dos procesos de transferencia de calor, dividiendo las ganancias de calor en porciones reactivas y convectivas, utilizando la fricción fija. Bueno, aquí vamos a ver cómo se funcionan los cálculos de carga de refrigeración usando el RTS. El cálculo de carga de refrigeración es la base de diseño principal para la mayoría de los sistemas de aire acondicionado y sus componentes. Hasta la fecha se han desarrollado muchos métodos de cálculo para calcular la carga de enfriamiento, como el método de diferencia de temperatura equivalente total sobre mediación del tiempo, el método de función de transferencia, el método de diferencia de temperatura de carga de refrigeración sobre la carga de resfriamiento solar sobre el factor de carga de enfriamiento, el método de reacción amónica, el método de solar de serie de tiempos radiantes, que es la RTS, y el método de equilibrio térmico, que es el HV. La carga de enfriamiento instantánea se define como la velocidad a la que la energía térmica convierte el aire de la zona en un momento dado. El cálculo de la carga de refrigeración se complica por el enfriamiento radiante entre superficie, muebles, particiones y otra masa en la zona, como explicamos en el diagrama que vimos anteriormente. La mayoría de las fuentes de ganancia de calor transfieren energía tanto por convección como por radiación. La transferencia de calor radiación de calor transfieren energía tanto por convección. La transferencia de calor radiativo introduce el proceso de una dependencia del tiempo que no se cualifica fácilmente. La radiación es absorbida por las masas térmicas en la zona y luego se transfiere por convección al espacio que tengamos como el área. Este proceso crea un retraso del tiempo y un efecto amortiguación. Un efecto de amortiguación. Por otro lado, se supone que las partes de convección de ganancia de calor se conviertan inmediatamente en una carga de enfriamiento en la hora en que se produce la ganancia de calor. Los procedimientos de equilibrio térmico se calculan al intercambio radiante entre superficies en función de sus temperaturas superficiales y emisividades. Pero por tanto, en general, se basan en las divididas radiativas convectivas, estimadas para determinar la contribución de las cargas internas incluidas en las personas, la iluminación, los electrodomésticos, que pueden ser equipos electrónicos, y otros equipos, al intercambio radiante. El procedimiento de serie de tiempo radiante simplifica aún más el procedimiento de equilibrio de calor al confiar también en una división radiactiva convectiva.
estimada de la ganancia de calor conductora de la pared y del techo en lugar de resolver simultáneamente a la transferencia instantánea de calor convectiva y radiativo, desde cada superficie como se hace en el procedimiento de equilibrio de calor. El método de la serie de tiempo radiante convierte la porción radiante de las ganancias de calor por hora en cargas de enfriamiento por utilizando factores de tiempo radiante. Los coeficientes de la serie de tiempo radiante. Los factores de tiempo radiante se utilizan para calcular la carga de enfriamiento de la hora actual sobre la base de ganancias de calor actuales y pasadas. La serie temporal radiante, temperatura radiante, disculpe, para una zona particular de la respuesta dependiente del tiempo de la zona en un solo pulso de energía radiante. La serie muestra parte del pulso radiante que convecciona a la zona del aire durante cada hora. Aquí podemos ver una fórmula que se utiliza para calcular el cooling load usando el método de RTS. Podemos ver que se utilizan dos series temporales radiantes diferentes. Solar, para la ganancia de calor solar transmite directa, se supone que la energía radiante distribuye al suelo y al mobiliario solo, y no solar para todos los demás tipos de ganancia de calor. En el RTS no solar se aplica la ganancia de calor radiante de las personas, las luces, los electrodomésticos, las paredes, techo, los pisos, además, el RTS no solar debe usarse para la ganancia de calor solar difusa y la ganancia de calor solar directa en la superficie o en el área que se esté midiendo, con los interiores que se pueden pasar, la bliss, etcétera, blinds, drapes, que serían pues las cosas que pueden evadir o tapar que entre más luz en el área. La radiación de esos componentes, de esos detalles que se dan adicional, podemos asumir que son uniformes en la distribución de toda calor en la superficie. Bueno, aquí vamos a ver lo que es el Heat Balance Method versus the RTS Method, que podemos encontrar muchas similitudes y aquí vamos a ver como cada cual en sus pros y sus contras. Si bien cada método tiene sus pros y sus contras, hay un acuerdo unánime en el que el método es HP, que puede ser reflejar con mayor precisión la verdadera física involucrada en las ganancias y pérdidas de calor en los edificios. Sin embargo, el método HP aún no se utiliza ampliamente en el software de cálculo de cada máxima de Havoc. En una de las razones comúnmente conocida es el método de HP requiere un proceso de iteración y es demasiado complejo para la práctica de ingeniería. Y la otra razón importante es que los procedimientos de HP mezclan todas las cargas de componentes, techo, pared, vidrio, etc. durante el proceso de cálculo. Al final del proceso de cálculo no solo se calcula un solo número como una ganancia o pérdida en los resultados de calor. No hay forma de ver cuánto efecto tuvo la ventana, la gente o la iluminación o dada otra cosa que afecte en la suma o que se haya añadido en el método. Además del método HP, uno de los métodos pueden considerarse métodos simplificados del método HP. Uno de los problemas clave de la mayoría de estos métodos intentan resolver cuantificar el proceso de convección de carga de refrigeración a partir de la ganancia de calor de la habitación. En el cambio de la carga máxima de efectos retardo de tiempo también se consideran estos métodos. Entre ellos, el método de RTS aprovecha el hecho de que los cálculos de carga de refrigeración se utilizan normalmente durante solo días de diseño máximo de 24 horas. Los valores de carga de enfriamiento de 24 horas calculados para el día de diseño máximo representan una respuesta periódica constante de una entrada constante de 24 horas de ganancia de calor por hora.
Por lo tanto, el método RTS es el método de cálculo que descarga el enfriamiento simplificado recomendado por el manual de ASHRAE desde el 2001. Que podemos ver que el método de heat balance tiene mucha discrepancia en cuestión de muchas iteraciones que tendrás que hacer, y básicamente el método más simple que al grano y usa unos números un poco más reales, dado que no tiene tantas cosas que pueden aplicar, componentes que pueden mezclarse en el método de cálculo, como me mencionado anteriormente en el heat balance, que es un método más exacto, con números un poco más reales que podemos ver por entendido encontrado con la información dada en un periodo de 24 horas, es más eficiente y más al grano. Aquí pueden ver algunas de las ventajas que se utilizan para este método, que este método es una simplificación del método de balance de calor que se puede realizar. Paso a paso, no requiere cálculo iterativo, se puede implementar una hoja de cálculo computarizada y se puede utilizar para encontrar la carga máxima. Aquí pueden ver algunas de las desventajas de este método. Como tal, una es que el resultado da pequeñas predicciones, sin embargo se observan sobre predicciones significativas, especialmente en zonas con grandes cantidades de superficie y alta conductividad. Otro sería, para cada superficie hay que encontrar las temperaturas de sol-aire de 24 horas. Algunos también serían los factores de respuesta periódica horaria para las transferencias de calor por conducción deben encontrarse para cada tipo de pared, techo o piso, de acuerdo a la composición, espesor y propiedades de sus capas. Hay programas de computadoras disponibles como el CD-ROM que hablamos en otros slides para calcular los factores de respuesta periódica para cualquier pared multicapa. De igual manera, se debe implementar un procedimiento para generar los factores horarios de la serie temporal, radiante, que implican utilizar un método de balance térmico de zona. Esto también se utiliza mediante un programa de computadora a base de datos de factores de ponderación. Como también se pueden ver que tampoco es una de sus desventajas es que no está de acuerdo para los cálculos manuales debido a que implica cálculos computarizados para encontrar los factores de respuesta periódicos para las diferentes paredes relacionadas y a los factores de tiempo radiante para una construcción específica. Aquí pueden ver nuestras referencias que utilizamos para nuestro proyecto, para resumir y adquirir nuestra información, para poder dejarnos llevar y utilizar para darle la información, brindarle la información a nuestro proyecto. Gracias por su atención.